buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, sean todos bienvenidos a nuestro servicio este domingo 7 de julio del 2024. La Iglesia de la Comunidad de Summit les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Pues bueno, ¿listos para estudiar entonces la palabra de Dios, hermanos? Amén, amén. Pues bueno, les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, Apocalipsis 2, 18. Seguimos desarrollando la serie El mensaje a las 7 iglesias. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con la iglesia de Tiatira. Cuando estén listos, mis hermanos, por favor, un fuerte amén. Amén. Así con Amén, voz en amén. su corazón. Amén. 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 Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, nos ayude a pensar, a razonar, a recibir esta palabra, Señor, que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a meditarla en nuestros corazones, pero sobre todo, Padre, a aplicarla en nuestras vidas. Damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que me des gracia para poder desarrollar el mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Bueno, seguimos con nuestro mensaje, nuestra serie, el mensaje a las 7 iglesias. Hoy comenzamos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver, mis hermanos, que dentro de muchas cosas las cuales esta iglesia tenía, el Señor alaba o reconoce muchas virtudes que la iglesia tenía. Pero también nos vamos a ir dando cuenta que la iglesia, mis hermanos, estaba comprometiéndose con el mundo, ¿verdad? Había muchas cosas que el Señor aborrecía dentro de la congregación, dentro del corazón de la iglesia. Habían cosas que estaban prendidas, sujetadas, ciertas costumbres, ideas, actividades, ¿verdad? Que desagradaban a Dios, y todo eso lo vamos a ir viendo. Ahora, vamos a empezar, ¿verdad? Situando a la iglesia de Tiatira en un contexto geográfico, cultural. Y bueno, de las 7 iglesias, mis hermanos, a las que se dirige el Señor, a las 7 ciudades a las cuales el Señor envía una carta, Tiatira era la ciudad más pequeña de todas. Sin embargo, es la carta más larga a quien se le dirige un mensaje. Esta ciudad, mis hermanos, estaba construida en una zona, en un llano, ¿sí? Por lo que realmente no tenía ninguna construcción importante, ¿verdad? Como otras ciudades que se distinguían por sus escuelas de medicina, por sus bibliotecas, por sus edificios. Tiatira era una ciudad muy pequeña. Realmente la importancia que radicaba en Tiatira era su posición estratégica, ya que Tiatira unía diferentes rutas comerciales de diferentes ciudades. Es decir, de Éfeso, cuando querían ir a Pérgamo, muchas veces paseaban por Tiatira. Entonces, dentro de esa ciudad también corría el correo imperial, ¿verdad? El correo del César. Entonces, Tiatira, mis hermanos, era considerada un oasis, un lugar de reposo, un lugar de descanso para todos los viajeros que iban en sus actividades comerciales a llevar sus mercancías a otras ciudades. Tenían que pasar por Tiatira, y allí en Tiatira pues obviamente era un lugar de reposo para ellos, por lo que Tiatira era considerada
como un gran centro comercial, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque ahí había distribución de diferentes productos, diferentes comercios, ¿verdad? Diferentes artículos, y bueno, Tiatira era considerada una ciudad, un centro comercial. Ahora, dentro de todo lo que había en Tiatira, mis hermanos, había, por ejemplo, muchas fábricas, habían pequeñas empresas dedicadas, por ejemplo, a comercializar la lana, las telas, había fabricantes de ropa, tintoreros, había quienes trabajaban el cuero, ¿verdad? Como los curtidores, los talabarteros, había alfareros, inclusive se dice que hasta traficantes de esclavos había ahí, imagínense los que también forjaban el bronce. Entonces, de hecho, si recordamos, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, se menciona a una hermana, la hermana Lidia, ¿sí? Que se dice que ella era una vendedora de púrpura, ¿verdad? Que tenía telas de color púrpura, y en Hechos 16:14 se menciona que ella llegó a Filipos precisamente procedente de Tiatira, ella era originaria de Tiatira. Entonces vemos, mis hermanos, que Tiatira era una ciudad importante, era pequeña pero importante por su gran distribución comercial, porque era una ciudad donde todos los comerciantes llegaban y pasaban, ¿verdad? Y bueno, pues Tiatira, mis hermanos, también hay que entender el significado de su palabra, y es muy interesante. Todos sabemos, mis hermanos, que para Dios no hay casualidades, ¿verdad? Todos sabemos que para Dios no hay casualidades, y todo lo que se menciona en la Biblia tiene un propósito y un fin. Y por ejemplo, el significado de las ciudades o de los nombres son muy importantes y nos mencionan mucho y nos abren un panorama de lo que realmente Dios trata de decirnos. Por ejemplo, Tiatira, mis hermanos, el significado de la palabra Tiatira significa sacrificio continuo o sacrificio constante. Entonces, el significado de esta palabra nos deja ver, mis hermanos, o nos puede hacer entender que en esa ciudad las personas eran muy idólatras. O sea, había mucha idolatría en Tiatira. Sí, principalmente las personas rendían cultos o sacrificios al dios Apolo y a la diosa Artemisa. ¿Cómo lo hacían? Entregando holocaustos de comida, y también realizaban actos de adoración de promiscuidad sexual. Es decir, se reunían, llevaban banquetes a esos centros de culto, ¿verdad? Y comían y bebían, y terminaban haciendo, mis hermanos, un degenere. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Ahora, debido a la gran actividad comercial que había en la ciudad de Tiatira, se dice que los mismos habitantes, los mismos ciudadanos, crearon sociedades o sindicatos para apoyarse y sostenerse económicamente y comercialmente. Y solo los que estaban dispuestos, escúchame bien, solo los que estaban dispuestos a adorar a estos dioses, solo los que estaban dispuestos a rendir estos cultos a esos dioses, a sus deidades, gozaban de privilegios y facilidades, ¿verdad? Y los que se negaban a participar de estos cultos, de rendir sacrificios, de participar en estas ceremonias, pues bueno, a ellos los excluían, no les permitían formar parte de estos sindicatos, y obviamente pues no podían obtener los beneficios que generalmente la mayoría sí lo hacía. Entonces esto también nos puede abrir una idea del por qué el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira, donde le dice: tengo contra ti unas pequeñas cosas, ¿verdad? Que toleras algunas actividades, algunas ideas, algunas conductas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esto nos puede abrir un poquito de panorama, porque había cristianos que eran comerciantes, ¿sí? Y imagínate, o sea, la presión que había. Ahora, como dato curioso, si te diste cuenta, mi hermano, en estos versículos que leímos, y vuélvelos a leer después en tu casa, te vas a dar cuenta que en ninguna parte se menciona que haya persecución contra los cristianos de Tiatira. O sea, no había persecución contra ellos. Sin embargo, el Señor les hace ver, o les deja ver, que habían cosas, actividades, costumbres, comportamientos que el Señor aborrecía. ¿Sí? Entonces podemos darnos una idea de que, bueno, había muchos comerciantes, habían sindicatos, pues, los que no estaban dispuestos a adorar o a rendir cultos, pues simplemente los excluían, no les permitían que sus negocios crecieran, ¿verdad? Y muchas veces puede ser un motivo por los cuales muchas personas pues doblegaron su fe, doblegaron sus convicciones. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, vamos a ir despacio. Si vamos a ir despacio, no tenemos ninguna prisa, ¿verdad? Vamos a ir despacio porque el propósito de estos mensajes, mis hermanos, es tratar de extraer la mayor enseñanza que podamos de cada versículo, ¿sí? Con el único fin, mis hermanos, de que el Señor ilumine nuestro entendimiento, nos muestre realmente nuestro corazón, nos muestre realmente cómo estamos delante de Él, y podamos corregir
cosas en nuestra vida, ¿verdad? Enderezar nuestras veredas, sacar cosas que el Señor aborrece y que no permite dentro de nuestra vida, dentro de nuestras familias y dentro de nuestra congregación. Amén. Entonces dice, por ejemplo, vamos a comenzar, dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí podemos ver, mis hermanos, uno de los problemas que enfrentaba la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Dice el versículo 20 y nos deja ver uno de esos problemas. ¿Cuál era el problema? Que toleraban. ¿Sí? Recuerden que el mensaje, la carta, ¿a quién está dirigida? Al ángel. ¿Sí? ¿Qué representa el ángel de la iglesia de Tiatira? El pastor, el líder. ¿Sí? Entonces Jesús le está diciendo, a ver, pastor, líder, responsable de la iglesia de Tiatira, tengo contra ti que estás tolerando. ¿Sí? Estás tolerando dentro de la iglesia, dentro del seno de la congregación, actividades, idolatría, ¿verdad? Cosas que yo aborrezco. ¿Sí? Cosas de inmoralidad que se llevan a cabo dentro de la congregación y lo estás tolerando, pastor. ¿Sí? Recuerden, mis hermanos, que lo vimos hace 8 días, que uno de los compromisos del pastor es que, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas, pastoréalas, cuídalas, alimentalas espiritualmente, guíalas, también disciplínalas si es necesario, pero cuida la congregación, cuida las ovejas. Y el pastor aquí dice el Señor, estás tolerando actividades de idolatría, estás tolerando inmoralidad en tu familia, en tu vida, en tu congregación. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? El mensaje es directo al pastor. ¿Sí? Ahora, una de las cosas, mis hermanos, que tenemos que entender también, ¿verdad? Es de que este compromiso, como lo dijimos hace 8 días, este compromiso, ¿sí? Porque el pastor tiene un compromiso, una responsabilidad muy importante y muy grande delante de Dios, porque tarde o temprano Dios nos va a pedir cuentas a todos los pastores de lo que hicimos con las ovejas. Eso es inevitable. El Señor nos va a pedir cuentas, pero también a ti te va a pedir cuentas el Señor. Entonces esta responsabilidad es compartida, como lo dijimos hace 8 días. Yo como pastor tengo una responsabilidad y un compromiso con Dios, que es apacentar a las ovejas, cuidarlas, ¿verdad? Alimentarlas espiritualmente, guiarlas, defenderlas, ¿verdad? Disciplinarlas si es necesario. Pero tú también tienes una responsabilidad, que es guardar y obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, para que podamos, mis hermanos, poder llevar a cabo lo que Dios nos pide y cuidar nuestra congregación, mis hermanos, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y si Dios dice esto es pecado, yo tengo que estar de acuerdo con Dios de que eso es pecado. Porque dice la Biblia, ¿cómo podremos caminar dos juntos si no estamos de acuerdo? Si Dios dice, para mí esto es pecado, y tú dices, bueno, Señor, pero es que para mí no lo veo tan mal, bueno, entonces ya no estás de acuerdo con Dios. Y ya no puedes caminar con Dios. ¿Sí? Ya estás en desacuerdo con Él. Entonces tenemos que caminar juntos con Dios y tenemos que estar de acuerdo con Dios, ¿verdad? Porque muchas cosas se están tolerando. También tú como padre, ¿sí? En las familias hay cosas que estás tolerando. Hay cosas, eres un padre flexible tal vez, hay familias que son flexibles, hay familias, individuos que son abiertos a las cosas del mundo, ¿no? O sea, hay que empezar a meditar y a reflexionar, mi hermano, mi hermana, en verdad, hasta dónde has llegado a tolerar en tu familia, en tu vida, hasta dónde has sido flexible con las cosas del mundo. ¿Sí? ¿Qué tanto del mundo hay en tu vida? Hay en tu familia, hay en tu vida cristiana. Y no debe de ser así, tenemos que estar de acuerdo con Dios, tenemos que sentir ese celo por Dios. Tenemos que sentir esa ira santa, ¿sí? Contra el pecado y contra la maldad. Y si Dios dice, esto no me agrada, pues no te agrada y a mí tampoco me tiene que agradar. Pero muchas veces, mis hermanos, ¿verdad? Doblegamos la fe, doblegamos nuestras convicciones y accedemos y somos flexibles a tantas cosas que el mundo nos ofrece. Entonces, estos mensajes, mis hermanos, es precisamente para rectificar,
porque tarde o temprano el Señor nos va a pedir cuentas. Amén. Ahora, como el nombre lo dice, Tiatira, un sacrificio continuo o un sacrificio constante. ¿Qué quiere decir? Que en esa ciudad, mis hermanos, se celebraban periódicamente banquetes, se celebran periódicamente sacrificios, ¿verdad? Es decir, se ofrecían estos banquetes, estos cultos, y mi hermano terminaba en un zafarrancho, de verdad. Pero quiero que escuches, estos banquetes o estos cultos se celebraban frecuentemente, periódicamente, no era de cada 8 días, ni de cada mes. Periódicamente nos habla de cada segundo, tercer día, ¿sí? Se reunían en esos centros de culto y la gente llevaba sus banquetes y se sentaban todos y comenzaban a comer, comenzaban a tomar, sacaban el vinito y comenzaban las danzas, ¿verdad? Llegaba el norteño, llegaba la banda y comenzaban todos a celebrar y el folgorio y todo eso. ¿Y sabes cómo terminaba todo eso? En orgías. Así terminaba, en un zafarrancho, en todos contra todos y sálvese quien pueda. ¿Sí? Terminaban todos esos cultos, terminaban en orgías. ¿Sí? Y ellos pensaban que era la manera en cómo los dioses se agradaban de su adoración y que solamente así podían recibir el beneficio de esos dioses a los cuales ellos adoraban. ¿Sí? Entonces, imagínate, hermano, ¿sí? Todo esto, cómo sacrificaban los hijos, y podríamos pensar, bueno, ¿y los cristianos qué? Los cristianos de Tiatira, bueno, ¿qué? ¿Ellos qué? O sea, ¿participaban, no participaban? ¿Por qué Jesús les menciona que tenía contra ellos esto que toleraban? Bueno, podemos llegar a pensar, mis hermanos, que pues muchos de esa presión que ellos tenían porque pues no podían llevar a cabo o hacer progresar sus negocios. Imagínate un cristiano que tenía su negocio y quería cerrar un negocio con otro. Oye, te propongo un negocio, mira esto. Pues si quieres hablar conmigo de negocios, acompáñame al culto. Porque allí es donde se cierran los negocios. Acompáñame al culto. Oye, pero es que no vamos, no seas exagerado, no seas tan legalista, tan religioso. Vamos un ratito, tú te quedas en la puerta, nomás miras, ¿verdad? Y muchas veces esos cristianos, con tal de seguir adelante o de obtener sus objetivos, pues, como les digo, o sea, terminaban aceptando y participando de todos estos sacrificios a esos dioses. Es como ahorita, mis hermanos. Entonces podemos pensar, ¿sí? Una pregunta: ¿puede un cristiano acudir o estar presente en esos cultos o en esos banquetes? ¿Podría un cristiano hacer eso? Es una pregunta retórica, obviamente no. Pero entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Sí? Es como ahorita, en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Puede un cristiano, por ejemplo, te invitan, por ejemplo, tus compañeros, tus amigos, tu familia, te invita a una fiesta, ¿sí? A celebrar un cumpleaños, por ejemplo. Dale, vamos, te invitamos a la fiesta. Donde tú sabes, mi hermano, que va a haber de todo, ¿verdad? Piensa, ¿es prudente, puede un cristiano estar presente en estos eventos, en estos banquetes, en estas fiestas? ¿Sí? Bueno, hay que tener sabiduría para eso. A lo mejor, si te invita a tu familiar a celebrar el cumpleaños, pues a lo mejor puedes ir a la comida y si tienes la oportunidad, pues dedica unas palabras que estén basadas en la Biblia y testifica de Dios. Pero en cuanto comienza llega la banda, ¿verdad? Llega el mariachi, comienzan a repartir la cerveza, el tequila, el mezcal y comienza el folgorio, pues en ese momento retírate, ¿sí? Pero no, hay muchas veces que muchos cristianos se doblegan, ¿sí? Y permanecen en esas fiestas, ¿verdad? Y están participando y de repente, ándale que la cerveza, ándale que el tequilita, mira, no pasa nada, hombre, tranquilo, ¿sí? Y tú, bueno, pues ándale. Y ya tú comienzas con tequila, con tu cerveza, y de repente jajaja, jejeje, y terminas bailándote una quebradita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿puede un cristiano participar de estos cultos o banquetes? Tenemos que tener sabiduría, mis hermanos. Entonces, como podemos ver, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes de la iglesia de Tiatira habían doblegado sus convicciones morales y habían flaqueado en su seguridad en la palabra de Dios y comenzaron ¿a qué? A tolerar, comenzaron a permitir en sus vidas, en sus familias y en la iglesia la inmoralidad y las falsas doctrinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y esto trayéndolo a nuestro contexto de nuestros tiempos, mis hermanos, podríamos hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan firmes, mis hermanos? Hasta esta pregunta y contéstatela. ¿Qué tan firmes están tus convicciones morales y hasta qué punto respetas las normas de santidad de Dios?
A ver, contéstate esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan firmes están tus convicciones morales y hasta dónde tú respetas las normas de santidad de Dios? O sea, en pocas palabras, ¿qué tanto del mundo hay en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tanto del mundo has tolerado en tu vida? ¿Qué tanto del mundo has tolerado en tus hijos, en la iglesia, ¿verdad? En tu familia, en tu negocio? ¿Qué tanto del mundo hay en todo lo que te rodea? ¿Sí? ¿Qué tanto respetas las normas de santidad de Dios? Por ejemplo, las mujeres. ¿Sí? A ver, mujeres, ¿hasta dónde respetan las normas de santidad de Dios? Por ejemplo, en su manera de vestir. ¿Sí? Hay que tener un respeto, ¿no? La Biblia nos dice que las mujeres deben de vestir ¿cómo? Con prudencia, con respeto a la moral, ¿verdad? ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí? Entonces, si tú eres una mujer madura, una mujer que ya entendiste que ya no debes de vestir con escotes, ni con minifaldas, ni con ropa entallada, ni enseñando el ombligo, ni nada de eso, ni con tanta extravagancia de peinados, maquillajes y cosas de esas. Si tú ya entendiste eso, o sea, gloria a Dios, ¿verdad? Porque tú ya estás respetando las normas de santidad de Dios. Y ya sabes que tu cuerpo no es para andarlo enseñando en la calle, ni para tratar de atraer las miradas de los hombres. ¿Sí? Ya entendiste eso y qué bueno, gloria a Dios, ya entendiste que si eres casada, que tu cuerpo le pertenece a tu marido. Y no andas ahí tratando de lucirte en la calle y que todo el mundo te voltee a ver. Ahora, si eres una señorita y eres soltera, igual. Si tu cuerpo no es para que lo andes ahí exhibiendo como si estuvieras en el mercado, ¿verdad? Tienes que darte a respetar, tienes que cuidar tu cuerpo, ¿verdad? Porque tu cuerpo es lo más hermoso que Dios ama. ¿Sí? Tienes que respetarlo, tienes que guardar estas normas de santidad. ¿Sí? Entonces, respétate, porque miren, esto es un consejo para nuestras jovencitas que van creciendo, ¿no? Muchos de los violadores, ¿sí? Cuando los entrevistan, dicen que ellos, pues, oye, ¿por qué violaste a esa niña o a esa señorita? Muchos de ellos concuerdan en una respuesta. Dice, es que todos los días la veía pasar, ¿sí? Por mi casa y siempre se vestía muy provocativa y se iba caminando así como licuadora, ¿verdad? Y ahí iba luciéndose toda y moviéndose. Dice, y bueno, eso me causó una obsesión. ¿Sí? Muchas veces pueden causar obsesión, mis hermanas. Entonces, para nuestras jovencitas, vístanse con prudencia, no necesitan andarse luciendo ni nada de eso. Tranquilas, todo llega a su tiempo. Tendrán tiempo para todo. Igual los jóvenes. Los jovencitos también, ¿verdad? Que ya también que la moda y que esto, y se quieren vestir igual que aquel, y ya se quieren sentir el peso pluma, y no sé qué tanto. Sí, tranquilos. O sea, no te tienes que andar exhibiendo así, ni ponerte los lentes como él. No. Sé un jovencito de Dios, sé un Daniel, ¿sí? Que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Así deben ser los jóvenes y las señoritas cristianas, ¿verdad? Entonces, ahora, si llega una mujer que apenas tiene 3 meses, 6 meses en la iglesia y bueno, todavía viste así con ciertas costumbres del mundo, bueno, pues hay que tener paciencia, ¿verdad? Y poco a poco las hermanas que son maduras le tienen que enseñar a esta mujer a cómo se debe vestir. Pero si ya tiene 6 meses, 1 año, 2 años y todavía sigue con escotes, con minifaldas, con ropa entallada, pues no te ha amanecido, no le ha amanecido. ¿Sí? Entonces hay que enseñarles. O por ejemplo los varones, a ver, ¿sí? A ver, varones, ¿qué tal? Por ahí, ¿quién tosió? Digo, ay, ya me toca a mí, ¿quién tosió por ahí? ¿Ya? O por ejemplo, varones, a ver, ¿qué tanto respetas las normas de santidad de Dios en tu manera de mirar a las mujeres? ¿Sí? ¿Qué tanto respetas las normas de santidad de Dios en la manera de mirar a las mujeres? ¿Sí? Eso es muy importante, porque si tú ya eres un hombre maduro, que entendiste, ¿verdad? Que la tentación entra por los ojos. Si ya entendiste, si eres casado, ya entendiste que Dios no permite o aborrece que si eres casado no andes mirando a las mujeres y deseándolas en tu corazón porque estás adulterando con ellas, pues gloria a Dios. Si ya lo entendiste, que bueno. Si ya entendiste que debes de hacer un pacto con tus ojos para no andar mirando a las mujeres de una manera libidinosa, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si tú ya tienes 6 meses, 1 año, 2 años y todavía sigues viendo a las mujeres y pasa una mujer y te le quedas viendo así con unos ojos así de hambre, como lobo hambriento, así, oye, no, pues tranquilo, ¿verdad? Porque hay muchos hombres que de veras, en serio, ven a las mujeres y o sea, las desnudan con la mirada, se las comen con la mirada, y lo peor es que pues ahí van y las siguen, y ahí están, y ahí van,
y como el exorcista casi les da la vuelta a la cabeza, pero no les quitan la mirada encima. Entonces me dicen, no, o sea, tenemos que respetar las normas de santidad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que vas caminando en la calle y pasa una mujer, ¿verdad? Con short pequeño tal vez, o si vas a la playa, pues tampoco puedes ir así, ¿verdad? Cierra los ojos, abre los ojos, cierra los ojos, abre los ojos, no, tampoco. Pero si tú ya entendiste, ¿verdad? Que ya debes hacer un pacto con tus ojos y no andar mirando a las mujeres, pues simplemente ya pase, ya te sigues derecho y como si nada, ¿verdad? Dios. O volteas para otro lado, ¿verdad? Tratando de evitar esas miradas porque pues, la tentación entra por los ojos. Pues si tú eres de esos, pues, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, mi hermano, pues corrige, corrige. Porque en verdad, pues Dios aborrece todas esas cosas. Así que podemos considerar, mis hermanos, ¿sí? Hazte esa pregunta, contéstatela, ¿verdad? Son buenas preguntas. ¿Cómo están tus convicciones morales? ¿Hasta dónde respetas la santidad de Dios? Porque Tiatira, mi hermano, mi hermana, es un modelo de la iglesia de nuestros tiempos, ¿sí? O la podemos usar como un modelo de la iglesia de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que toleran, ¿sí? Que permiten que las normas de santidad de Dios sean rebajadas en sus congregaciones, donde ya permiten de todo en sus iglesias, donde ya hay pastores que ya, por ejemplo, ya permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y se dicen pastores cristianos, iglesias cristianas, están rebajando las normas de santidad de Dios, y eso es algo que Dios aborrece, ¿verdad? Iglesias donde ya se permite que las luces y el humo, ¿verdad? Y dicen, no, pues para que los jóvenes se sientan contentos y alegres, ¿verdad? Yo soy un pastor de la nueva ola, abierto, no quiero que me consideren un pastor de esos retrógradas, cuadrados, no, yo soy un pastor buena onda, me dicen el chido, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes se integren y ganarlos para Cristo, y por eso aquí en la iglesia les voy a poner su discoteca cristiana, ¿verdad? Y ahí están con su música tecno-cristiana, ¿verdad? O su música norteña cristiana, o salsa cristiana, o rock and roll cristiano, ¿verdad? Y traen a los jóvenes con sus luces y todo, y los jóvenes, y los ves a los jóvenes, o ves a la iglesia, y ves una discoteca del mundo, y no ves la diferencia. No ves la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes están bailando y se están ahí restregando y pegaditos y todo eso, y ves una discoteca del mundo y realmente no ves ninguna diferencia entre una y otra. Se está tolerando, ¿sí? Se está haciendo flexible, se están rebajando las normas de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿sí? Muchas congregaciones donde el pastor sabe que hay inmoralidad, que hay adulterio, que hay fornicación en sus iglesias, donde el líder de la alabanza ya anda con una hermana, ¿verdad? Y la hermana anda con el otro hermano, y el pastor lo sabe y no hace nada, lo tolera. ¿Por qué lo tolerarán? ¿Por qué lo toleran? Yo creo que lo toleran, o porque el pastor anda igual, ¿sí? O porque el pastor, al confrontarlos, tiene miedo de que se vayan esas familias, lo que representaría que se van los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Y por eso prefieren mejor soportar, tolerar, ser flexibles, ser abiertos y permitir todas esas cosas que Dios aborrece, mi hermano, ¿sí? Entonces no debemos de permitir eso, ¿sí? Debemos mi hermano, debemos de estar juntos, de crecer juntos, de estar de acuerdo con Dios, porque recuerden lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos de Dios, estar de acuerdo, caminar todos juntos. Entonces, ¿están de acuerdo? Amén. ¿Están de acuerdo que si Dios dice esto es pecado, para ti también va a ser pecado? Amén. ¿De verdad? Amén. Bueno, vamos a ver, porque el Señor, mis hermanos, nos va a pedir cuentas, porque lo que viene es muy interesante. Como ya hemos visto, mis hermanos, dentro de todas en las cartas anteriores, el emisor, el que envía las cartas en todos los casos, ¿quién es? ¿Quién es el que manda las cartas? El Señor Jesucristo. Y en cada una de las cartas, mis hermanos, el Señor Jesucristo está señalando una característica especial de su carácter o de su persona, y en cada caso, cada característica es apropiada para cada caso particular de la iglesia que él quiere atender o al cual se dirige. Y en este caso, en la iglesia de Tiatira, mis hermanos, las palabras que utiliza Jesús, hermano, préstale mucha atención porque son palabras severas. Fíjate, dice el Señor, Jesús se presenta delante de la iglesia, ¿cómo se presenta? Como el Hijo de Dios,
el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Vean las características de cómo se presenta Jesús, mis hermanos. Dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué trata de decir Jesús al presentarse a una iglesia diciéndole, el Hijo de Dios dice esto? ¿Sí? Al decir Jesús, el Hijo de Dios, esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. ¿Sí? Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús, el Dios en la carne. Por ejemplo, en Apocalipsis 1.13 vemos una descripción de Jesús. Vamos a verlo, Apocalipsis 1.13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí? Uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí vemos una descripción de Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis 2.18, ¿sí? Vemos un término que Jesús utiliza y que se da a sí mismo como el Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Bueno, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, Jesús está resaltando con este título su identificación con todos los creyentes como seres humanos. ¿Sí? Está dando a entender, o está describiendo su carácter humano y su humillación. Por ejemplo, esto lo describe muy bien Filipenses. Miren, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2:6. ¿Lo tienen? Vean lo que dice. Filipenses 2:6. Dice, el cual, pero vamos a ver desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí Jesús, como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre, está resaltando su humillación, su identificación con los creyentes, con las personas, ¿verdad? Al no aferrarse a su deidad. Ahora, como el Hijo de Dios, Jesús, al otorgarse este título, no solamente se está identificando con nosotros como personas, como seres humanos, sino que nos está dejando saber y nos está ratificando, mis hermanos, que Él es divino, que Él es Jesús, Dios en la carne, como se los dijo a sus discípulos en Juan 14:8. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No dijo Jesús eso? Porque el Padre y yo somos, ¿qué? Uno. ¿Sí? Uno. Entonces, ¿por qué Jesús? Aquí la pregunta sería, ¿por qué Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios? Bueno, recuerden, mis hermanos, que en esa área del Asia Menor había mucha idolatría, había mucha hechicería, había mucha inmoralidad, mucha brujería, había muchas formas de pensamiento que estaban en contra de Dios. Por ahí acuérdense que estaban los que retenían la doctrina de los nicolaitas. Por ahí también andaban los que retenían la doctrina de Balaam, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se presenta Jesús de esta forma? Porque seguramente había quienes negaban la divinidad de Cristo. Había quienes negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios, como lo vemos también en nuestros tiempos. En nuestros tiempos hay muchas religiones que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Por ejemplo, el Islam. El Islam rechaza la visión trinitaria de que Jesús era Dios o que Jesús es el Hijo de Dios. También los testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová niegan que Cristo sea Dios o el Hijo de Dios, para ellos Cristo, Jesús, es el primer ser creado, pero no es Dios. ¿Sí? Entonces vemos que todavía se siguen en nuestros tiempos habiendo religiones, sistemas de pensamiento, filosofías que niegan la deidad de Cristo. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Bueno, ya leímos Filipenses 2, podemos leer Mateo 26, mira, vamos a ver Mateo 26, y esto lo leemos para las personas que nos escuchan, que siguen este tipo de doctrinas, que no están seguros, que todavía tienen dudas si Jesús es el Hijo de Dios o no. Bueno, Mateo 26, ¿verdad? Versículo 63, dice, vean lo que dice cuando Jesús fue aprendido, dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, ¿verdad? Tú ya lo dijiste. O sea, ¿qué quieres que te diga? Tú ya lo dijiste. Y además dice, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes
del cielo. Entonces aquí vemos que Jesús también ratifica su deidad, ¿verdad? Le dice el sumo sacerdote, dinos, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ya lo dijiste, ¿qué te digo? Tú mismo lo has dicho. Y ahora verás al Hijo del Hombre venir y sentado a la diestra del Padre y venir en las nubes. Entonces Jesús nos ratifica y nos enseña, mis hermanos, que Él es Dios. ¿Sí? Que Él es Dios. Entonces, posiblemente Jesús, al presentarse a la iglesia de Tiatira, es porque había esta doctrina, o había algunos que estaban enseñando, o algunos hermanos ya estaban aceptando la idea de que tal vez Jesús no era el Hijo de Dios. Ahora, a continuación vemos que Jesús se da a conocer como el que tiene ojos como llama de fuego. Mi hermano, esta expresión, de verdad, atento, porque esta expresión, mi hermano, te va a sacudir, de verdad. Esta expresión nos habla de la capacidad que tiene el Señor de penetrar en lo más secreto, mi hermano, en lo más escondido del corazón del hombre. ¿Sí? Tiene ojos como llama de fuego, una mirada penetrante, una mirada que nadie puede soportar, una mirada que en verdad te hace temblar al saber que el Señor te está mirando con esos ojos de llama de fuego, que el Señor está penetrando en lo más secreto, en lo más íntimo de tu corazón. ¿Sí? Es decir, sus ojos pueden examinar, sus ojos pueden investigar, sus ojos pueden averiguar los motivos y los pensamientos más íntimos del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que delante de Él, delante de Dios, mis hermanos, estamos completamente desnudos. Delante de Dios estamos todos desnudos. Así que, mi hermano, no sirve de nada que tratemos de aparentar algo que no somos. No sirve de nada que tratemos de aparentar o decir que somos algo que no vivimos. ¿Sí? No de nada sirve decir, yo soy cristiano y amo a Dios y amo a mis hermanos, si dentro de ti hay malas intenciones. Si dentro de tu mente traes unos pensamientos que no van de acuerdo y alineados a los pensamientos de Dios. Entonces dejemos de aparentar algo que no somos, algo que no estamos viviendo, porque Él nos ve, Jesús nos ve tal y como realmente somos. A Él no lo podemos engañar. Él realmente ve lo que hay escondido en lo más profundo de tu corazón. Realmente ve, incluso sabe por qué estás aquí, con qué motivo estás aquí el día de hoy, con qué motivo te despiertas y vas a tu trabajo todos los días. ¿Sí? Entonces, tratemos, mis hermanos, de verdad de ser honestos delante de Dios, de abrir nuestro corazón, ¿sí? De arrepentirnos si hay pecado en nuestras vidas, de dejar el pecado, de arrepentirnos, ¿sí? Y corregir, enderezar nuestros caminos, pedirle a Dios que nos ayude, que nos lave con la sangre bendita de su Hijo amado Jesucristo, y que nos ayude a caminar rectamente delante de sus ojos, que realmente seamos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo, porque Él nos ve con sus ojos, con su mirada, como llama de fuego, mi hermano. Además, notemos que esta expresión, mis hermanos, nos debe de recordar que su mirada penetrante, esa mirada con llamas de fuego, esa mirada ardiente, es una mirada de juicio contra el pecado. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando tú estás así, ves que de repente tu hijo te desobedece y te hace enojar, hasta cambias la mirada, ¿no? O sea, estás bien contento y de repente, ya me dije, y la mirada así, y tus hijos, ay, sí, no parece, no me importa, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues imagínate a Dios contigo, como su hijo. Sí, que estás pecando y desobedeciendo, ¿verdad? Y no corriges y no obedeces y sigues, y va a llegar un momento en el que el Señor te va a mirar con esa mirada penetrante de juicio, ¿sí? Con esa mirada de ojos de fuego a tu vida, y entonces mira, ahí sí va a decir, no, papá, como cuando te regañas a tu papá, no, yo no voy. Así, ¿verdad? Ahora sí, te va a decir, Señor, ahora para que se le quite, se va a aguantar. ¿Verdad? Ahora que se le quite, se aguanta. Entonces, ¿qué necesidad hay, mi hermano? ¿Sí? ¿Qué necesidad? Por eso estos mensajes que estamos viendo, mis hermanos, esta serie es precisamente para corregir lo que tengamos que corregir en nuestras vidas, para que podamos enderezar y sacar de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra congregación, cualquier cosa con la que Dios aborrezca, cualquier cosa con la que Dios no esté de acuerdo, hay que sacarla ya. Porque Dios, mis hermanos, mi hermana, tarde o temprano nos va a pedir cuentas. ¿Sí? Nos va a pedir cuentas como padres, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo.
como pastor, como congregación. Tarde o temprano el Señor nos va a pedir cuentas, y qué necesidad que venga Dios a tu vida con esa mirada de fuego, ¿verdad? A disciplinarte, a enjuiciarte, a decirte ya estoy harto, ya me cansaste, y como no quieres obedecer, ahora vas a ver la mía. Si tienes necesidad, por eso el mensaje es arrepiéntete. Y por último, vemos que Jesús se presenta dice, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sí? Esta es una imagen, mis hermanos, de juicio, del juicio de Dios. Miren, en el Salmo 110, vamos al Salmo 110, versículo 1. Dice el Salmo 110, versículo 1, dice, ¿lo tienen? Amén. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, esta expresión, mis hermanos, ¿sí?, nos deja ver, esta expresión de semejantes al bronce bruñido, nos habla de un brillo deslumbrante, ¿sí?, donde el Señor se describe así como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto, mis hermanos? ¿Sí? ¿Cómo podemos entender, ¿sí?, esta presentación, esta introducción de Cristo a la iglesia de Tiatira, donde dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce mullido? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Sí? Hay que entenderlo, mis hermanos, que cuando Cristo vuelva, ¿sí?, cuando Cristo regrese, ¿sí?, ya no va a venir a salvar a nadie. ¿Sí? Cristo ya no va a venir a salvar a nadie. Cristo ya vino hace más de 2000 años como el Cordero de Dios. Él ya vino como el Cordero de Dios. Él ya vino a sacrificar, a ser ese Cordero que iba a ser sacrificado para que todos nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. ¿Sí? Cristo ya no va a venir a salvar a nadie. Cristo va a regresar a juzgar. Cristo viene a juzgar al mundo. Viene a juzgar a todos aquellos que lo rechazaron. Sí, Cristo viene a juzgar a todos aquellos, mis hermanos, que no quisieron reconocer su sacrificio en la cruz para pagar por sus pecados. Cristo viene a juzgar a todo aquel que despreció el regalo de la vida eterna, a todos aquellos que despreciaron la salvación por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo viene a juzgar al mundo, mis hermanos. Y qué necesidad, ¿sí?, de que nos encuentre, ¿sí?, siendo tolerantes, siendo abiertos, siendo flexibles con las cosas del mundo, comprometiéndonos con el mundo, con la manera de pensar, las modas, la forma de vivir que hay en el mundo. ¿Qué necesidad? Porque el día que Cristo venga, mi hermano, por segunda vez, y no te halle haciendo su voluntad, la Biblia, Jesús mismo lo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿sí?, en tu nombre iba a la iglesia, en tu nombre predicaba, y en tu nombre dirigía la alabanza, y en tu nombre hacía esto y el otro, y tenía obras y todo. ¿Y qué te va a decir el Señor? Quítate, nunca te conocí. Jamás te conocí. ¿Sí? Nunca tuvimos una relación, nunca estuvimos de acuerdo. ¿Sí? Porque cuando yo te decía, esto no me gusta, tú siempre decías, no, pero a mí sí me gusta. Nunca caminamos juntos y de acuerdo en la vida. Nunca tuvimos una intimidad cercana, una relación. ¿Sí? Entonces, mi hermano, es el momento, mi hermano, que comencemos a reflexionar, a pensar, a discernir, a investigar también nuestro corazón, pedir a Dios que nos muestre realmente las cosas que hay que sacar de nuestra vida, las cosas que tenemos que cambiar en nuestra mente. ¿Sí? Por eso te decía la pregunta, ¿cuánto del mundo hay en ti? ¿Qué tanto te has adaptado, acoplado a la manera de vivir, a la manera de pensar que hay en el mundo? Porque este mensaje, mi hermano, que estamos viendo a las iglesias, no es un mensaje para estar tranquilos, para estar tranquilizarte, decir, sí, gloria a Dios, amén. No, es para corregir, es para reflexionar, es para meditar, para que corrijas lo que haya que corregir en tu vida, en tu familia y en la congregación. Porque Cristo, mi hermano, mi hermana, viene pronto. Cristo viene pronto. Y ya no va a venir a salvar a nadie, ahora va a venir como el león de la tribu de Judá, con esa mirada ardiente de fuego, penetrante, que va a obligar a todos, con esos pies de bronce bruñido, con autoridad, a juzgar y a dominar a todos sus enemigos y a ponerlos por estrado de sus pies. Así que, mi hermano, el mensaje es, arrepiéntete. Arrepiéntete. Sí, el mensaje también para los que nos escuchan es, arrepiéntete. Entrégale tu vida a Cristo, abre tu corazón, acéptalo como tu Señor y Salvador y comienza a vivir una nueva vida, porque la Biblia dice
que así como son sacados los peces del mar, así también nosotros seremos sacados de este mundo. Es decir, nadie sabe ni conoce el día y la hora en que vamos a morir, ¿sí? Y dice la Biblia que tenemos que estar preparados para encontrarnos con nuestro Creador. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Creador, para encontrarte con Dios? ¿Sí? Porque muchas personas creen que al morir, pues hay transmigración del alma, hay reencarnación, hay limbo, purgatorio, cosas que ni siquiera la Biblia habla, ¿sí? Pero hay muchas cosas que se han inventado. Y déjame decirte una cosa, que si alguien muere en sus pecados, sin haberse arrepentido y aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, aunque te hagan misas gregorianas, ¿sí? Y cada año te hagan tus misas gregorianas y todo eso, la Biblia es muy clara, que solamente está establecido para el hombre vivir una sola vez y después de esto, el juicio. Y solamente hay dos lugares en los que vamos a ir, en los que las personas van a ir, o el cielo o el infierno. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación y estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso el mensaje, mi hermano, de estas cartas, porque las cartas son dirigidas ¿a quién? A la iglesia. ¿Quién nos habla? Que el juicio de Dios va a comenzar por la iglesia, va a comenzar por los que se dicen ser sus hijos, sus discípulos. No va a comenzar con el mundo. El juicio de Dios comienza por la iglesia. Jesús va a comenzar a separar, ¿sí? A separar a las ovejas de los carneros, ¿verdad? De los cabritos, del trigo y la cizaña. Entonces, mis hermanos, tenemos que reflexionar y pensar, y no te quedes tranquilo con este mensaje de que, ay, sí, gloria a Dios, amén. No, reflexiona, piensa, medita, analiza tu vida, analiza tu familia, ¿sí? Y comienza a quitar a los ídolos de tu vida, porque el Señor viene con llama de fuego y con autoridad, con sus pies de bronce bruñido, a juzgar a su iglesia. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Te damos por esta palabra tan hermosa que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, este consejo sabio que tú nos das, y te pedimos, Padre, que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón, que podamos, Señor, realmente meditarla, pensarla, digerirla, Padre, para que podamos venir delante de tu presencia, Señor, y tú que lo escudriñas todo, tú que ves, Señor, y examinas hasta lo más íntimo y secreto del corazón y los pensamientos del hombre, te pedimos, Señor, que nos muestres las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Enséñanos, Padre, si hemos sido tolerantes en nuestra vida cristiana y hemos adoptado o nos hemos comprometido con algunas cosas del mundo, filosofías, ideas, actitudes, comportamientos. Te pedimos, Señor, que también nos muestres si en nuestra familia, ¿sí?, hay cosas que tenemos que sacar, si hemos sido padres tolerantes, flexibles, abiertos, si hemos permitido, Señor, el pecado en la vida de nuestros hijos, en nuestras familias, Señor, en nuestros matrimonios. Ayúdanos a corregir, Señor, ayúdanos a sacar todas esas cosas, y también en la congregación, Señor. Ayúdanos, Padre, ¿sí?, a ver, Padre, si hay pecado en la iglesia, si hay alguna cosa que tú aborreces, Señor, que no va de acuerdo a tu palabra, a tus mandamientos, a tu ley, y ayúdanos a sacarla, Señor. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a entender también el compromiso que tenemos contigo delante de ti, como pastor, como padres, como discípulos de Cristo, Señor, a poder seguir adelante firmes en la fe, Señor, aunque el mundo se nos venga encima, y aunque el mundo nos rodee y nuestros enemigos nos rodeen, Señor, no tendremos temor ni miedo, porque tú estás con nosotros, porque sabemos en quién hemos confiado, porque nuestra fe absoluta está puesta en ti, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias, Señor, por tus misericordias, gracias por tu favor, por tu ayuda, por tu fidelidad, que cada día con día, Señor, vemos que tú extiendes tu mano en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias. Gracias por suplir nuestras necesidades. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, fortalécelos, dales fuerza, salud, inteligencia, sabiduría, para que puedan seguir adelante, para que puedan guiar a sus hijos, para que puedan seguir adelante en sus trabajos o sus negocios. Bendice, Señor, sus entradas y sus salidas. Bendice, Señor, sus matrimonios, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.